de la opción LMS van a poder ingresar para que allí puedan agregar la información de inicio de sesión y a partir de allí ya proceden a seleccionar el curso, cualquiera de los cursos que vayan a realizar en esa parte. Recuerden que el SENA tiene una oferta de más de 300 cursos en distintas áreas de formación, por lo cual ustedes podrán seleccionar precisamente según lo necesiten. Ahora, en esta parte también tiene la opción de entrar directamente al sitio web de sayuna.sena.edu.co para que allí vayan a tener precisamente el acceso. Una vez ingresen, les va a pedir la misma información con la que ingresan a Sena Sofía Plus y al entrar van a tener allí la pantalla de inicio en la cual van a poder ver sus cursos y de esa manera ya pueden participar. Recuerden que pueden estar inscritos hasta un máximo de 4 cursos distintos en el SENA a la vez, por lo cual si además de inglés quieren explorar otros tipos de cursos, lo pueden hacer tanto desde Betowa, que es donde aparecen los cursos registrados, como desde la página de inicio de Sayuna, en la cual se ofertan algunos cursos. También más adelante, dentro de los anuncios del curso, van a poder ver la información sobre cómo pueden inscribirse a distintos cursos virtuales. Una vez ingresen, van a tener precisamente esta parte de ingreso que aparece aquí. Vamos a tener dos secciones principales, el panel de navegación que está a la izquierda, que les va a mostrar las secciones del curso, herramientas para utilizar, les va a indicar las fechas de las actividades y en la parte derecha van a tener lo que son como tal los contenidos. De allí vamos a ver las distintas secciones, lo que tiene cada una de ellas. En cuanto al panel, vamos a tener, como decía, la primera, la sección de próximos eventos que les va a mostrar cuáles son las fechas en las que vencen cada una de las actividades a realizar, recordando, sin embargo, que ya desde este punto todas las evidencias y todos los componentes formativos para aprendizaje ya están disponibles, así que no van a tener allí mayores inconvenientes para ya iniciar su aprendizaje. Del mismo modo, aparece el panel de navegación como tal, el cual le permite incluso cambiar de un curso al otro desde un mismo menú e ingresar a cada una de las secciones y opciones que haya. Y en la parte de abajo van a tener el calendario, el cual les va a recordar precisamente las fechas de cada una de las actividades. También en el panel de navegación, la primera de las opciones es la de calificaciones. En ella van a poder observar cuáles son las actividades calificables del curso, van a poder ver cuál es su calificación y en el caso que sean evidencias en las cuales ustedes deban enviar algún documento, video, audio, allí van a tener los comentarios en la retroalimentación para darles consejos precisamente que les sirvan para que ustedes sigan practicando en su aprendizaje o si por algún motivo pues deben mejorar su nota, también van a tener allí las recomendaciones para seguir mejorando. Les recuerdo en esta parte que la calificación de los cursos del SENA se da por letra, es decir, ustedes van a tener una A si es aprobado, una D si no es aprobado. En caso de no aprobar una evidencia, revisen siempre los comentarios y de la misma forma repasen los contenidos que hemos estudiado en el curso para que puedan precisamente llegar a tener una mejor calificación. La parte de lo que tiene que ver específicamente con el contenido del curso como tal está dividida en 5 secciones en las cuales ustedes van a encontrar todos los elementos necesarios para su aprendizaje. Tenemos información general, cronograma, actividades iniciales, actividad de aprendizaje guía y sesiones en línea. En la primera, que es la de
información general, ustedes van a encontrar en esa parte algunos contenidos que pueden ser de mucha relevancia para ustedes dependiendo su interés. Van a encontrar primero lo que es la parte de la descripción del programa, detalles como tal, curriculares y pedagógicos. También la parte de la información del programa, una justificación, presentación general, indicando el contexto, indicando que el curso pues tiene una duración estimada de 48 horas. Esto es dando tiempo suficiente a que ustedes estudien, repasen los componentes formativos, practiquen con las actividades didácticas, que ya las vamos a ver precisamente cómo son, y que le den paso precisamente a lo que es el aprendizaje de manera autónoma. Recuerden que en la formación virtual ustedes son el centro de su propio aprendizaje, por lo cual es importante que trabajen con autonomía, que desarrollen su proyecto precisamente utilizando las herramientas tecnológicas, y pues de esto va la presentación que van a ver en esa parte. También van a tener allí el acceso a lo que es el sistema de bibliotecas. La opción de biblioteca les va a permitir conocer no solamente sobre inglés, sino sobre distintas áreas de conocimiento, saber qué recursos hay disponibles en cada regional, recordando que el SENA tiene presencia en todos los departamentos de Colombia, por lo cual pues ustedes pueden averiguar precisamente qué recursos están a su alcance para acercarse a la regional SENA más cercana que tengan. También van a tener una sección de documentos de interés donde van a poder ver lo que tiene que ver con la formación. Primeramente explica qué es Sena Sofía Plus, que es la parte donde trabajamos toda la gestión de los cursos tanto presenciales como virtuales. Tienen allí también una guía para el buen uso de los foros. Ya en un momento vamos a ver precisamente cómo son los foros del curso. Tenemos allí el reglamento, derechos y deberes de ustedes como aprendices del curso virtual. También pueden saber en esa parte cómo descargar el certificado en Sena Sofía Plus, y van a tener un manual para el aprendiz donde ustedes pueden ver como aprendices virtuales cuáles son las herramientas disponibles, aunque a lo largo de esta presentación y también en las siguientes siempre voy a estar explicando específicamente cuáles son las herramientas que ustedes necesitan utilizar. Sigamos acá. Vamos a tener la parte en esta sección también del foro de dudas e inquietudes. Justamente los foros son una herramienta que ustedes pueden manejar de forma asincrónica, es decir, ustedes pueden ingresar en cualquier momento que lo requieran y van a tener acceso a esta parte. Allí pueden realizar sus preguntas y consultas según lo necesiten. Así que pasamos allí a la siguiente sección. Recuerden que en esta parte para los foros ustedes pueden participar en cualquier día, cualquier momento. Adicional a la parte de los foros, también pueden participar siguiendo lo que tiene que ver con el chat. Allí dejé en el foro de dudas precisamente el enlace para aquellos que necesiten pueden ingresar, y pues allí también van a recibir información y estar actualizados sobre el avance del curso. Muy bien, luego de haber visto la parte de información del programa, también vamos a tener allí el acceso a las actividades iniciales. En la parte de actividades iniciales vamos a tener algunas acciones que ustedes pueden tomar al principio del curso. Son actividades que no son calificables, es algo a tener en cuenta, así que no se va a ver afectada su nota.
al momento de participar en este caso. Lo primero que van a tener allí es la opción de actualizar los datos personales. Tengan en cuenta que los cursos que realicen en la plataforma Desayuna son cursos certificados por el SENA, por lo cual es importante que ustedes verifiquen que su información está correcta. Allí les van a explicar cómo actualizarla. Van a poder revisar número, tipo de documento, toda esta información, asegurarse de que todo esté al día, para que al momento de certificarse, pues todo aparezca correctamente. Luego de esto, tenemos también allí el foro social. El foro social les va a permitir, en este caso, de manera similar a lo que es el foro de dudas, participar en cualquier momento. Sin embargo, el foro social está enfocado en esta parte en lo que tiene que ver en la interacción del curso. Allí van a poder presentarse, van a poder conocer a sus compañeros, instructor. Es el espacio donde todos pueden conversar, hablar de distintos temas. Obviamente, recuerden manejar siempre el respeto necesario para sus compañeros de curso, pero tienen la posibilidad justamente de conocer a todos aquellos con los que comparten este curso virtual. Allí pueden ingresar, pueden dar respuesta a cualquier comentario de sus compañeros, interactuar y pues bueno, ya el resto va a depender justamente de cómo se den las cosas en el curso. Vamos a tener también allí un pequeño diagnóstico de saberes previos. Nuevamente no es calificable, es más que nada para saber precisamente cómo es el perfil de los estudiantes del curso y pues eso ayuda para la mejora justamente de los cursos que ofertamos en la plataforma. Bueno, ya después de haber pasado de las actividades iniciales, vamos a ir a lo que es la actividad de aprendizaje guía. Como les dije hace un momento, todos los contenidos del curso ya están habilitados para que ustedes ingresen, los observen y puedan participar. Básicamente, como dice el título, esta sección va a tener todo lo relacionado con su aprendizaje. El primer elemento que van a tener es la guía de aprendizaje, que les va a dar precisamente todas las indicaciones acerca de cómo se desarrolla el curso entero, por lo cual es recomendable que la lean antes de participar. Van a tener luego los componentes formativos en los cuales van a encontrar la parte de los nuevos temas, vocabulario que van a aprender y luego en la siguiente sección tienen las 4 evidencias calificables del curso que son con las cuales precisamente se va a determinar quiénes aprueban el curso virtual. En la guía como tal van a encontrar información sobre cómo es la presentación del curso, qué temas y contenidos tienen y también, que es muy importante para ustedes, aparecen las instrucciones para realizar las distintas evidencias calificables. Por lo cual, siempre que vayan a participar en el curso, por favor sigan la guía, observen su contenido para que lo puedan hacer acorde a la explicación que allí aparece. En cuanto a los componentes formativos, en cada uno de ellos van a encontrar una serie de temas relacionados con un objetivo común. Van a tener para esa parte la posibilidad de desarrollar los temas siguiendo siempre, aquí está, siguiendo siempre los contenidos y pues bueno, de esa forma van a poder ir aprendiendo nuevas cosas. Cada componente formativo va a tener una pequeña introducción donde explica precisamente en qué consiste el componente formativo y una serie de secciones. La última parte de lo que es el menú del curso va a ser la sección de sesiones en línea. En esa parte, así como lo pueden observar aquí, van a tener el acceso a las distintas sesiones que vamos a tener. Va a haber una por cada uno de los componentes formativos del curso y adicional a esto, vamos a tener aquí al final
la opción de observar las grabaciones de las sesiones en línea. Con esto vamos a tener la posibilidad, en caso de que no puedan ingresar o solo puedan estar en parte de la sesión, o si simplemente quieren repasar lo que hemos visto, allí van a poder ver las grabaciones de todas las sesiones que se realicen a lo largo de este curso virtual. Eso es como para darnos allí una idea acerca de cómo va a estar organizado el curso, cómo van a tener todo lo que vamos a estar viendo. Sin embargo, tengan muy presente seguir todo lo que hemos explicado, explorar todo lo que el curso ofrece para que estén familiarizados con la organización del curso y no vayan a tener mayores inconvenientes en esa parte. Entonces, como les decía, para esta sesión tenemos específicamente lo que tiene que ver con el primero de los componentes formativos. El primer componente formativo del curso se llama Hello, it's nice to meet you, y en él vamos a encontrar lo que tiene que ver con, justamente como el título lo indica, la parte de cómo presentarse, cómo hablar con las distintas personas, y vamos a estar viendo también en contexto lo que es el uso de los conceptos básicos que nos pueden servir para llegar a ese punto justamente de empezar a dar información sobre saludos, despedidas, y allí vamos a ir complementando esa parte. Para este componente formativo, de forma específica, vamos a tener lo que tiene que ver con, primero, las categorías gramaticales básicas. Luego vamos a complementar observando lo que es la parte de la persona gramatical, es decir, lo que es el uso de los distintos tipos de sujetos y el uso del verbo to be. Vamos a tener vocabulario sobre greetings and farewells, cómo saludar, cómo despedirse, y la parte del vocabulario que van a necesitar para expresarse en esa parte. Bueno, habiendo visto esta parte, les recuerdo que en la parte superior izquierda siempre van a tener un menú en el que van a poder observar todos los contenidos para que ustedes puedan moverse entre ellos. Tengan en cuenta siempre observar esta sección para que no vayan a tener allí ningún tipo de problemas a la hora de navegar por las opciones, sino que tengan mayor facilidad. Aquí con esta organización es mucho más fácil entrar en las distintas secciones, navegar entre ellas. Recuerden que este componente formativo lo pueden estudiar todas las veces que lo necesiten a lo largo del curso. No se sientan limitados por eso. Incluso si ya han participado de las evidencias, pueden regresar siempre y cuando estemos dentro de los tiempos del curso y participar sin problemas. Hablando de eso, les recuerdo, este curso va a tener las actividades disponibles hasta el día 24 de agosto. Ya a partir del día 25 y 26, que son las fechas de cierre, ya las actividades no van a estar disponibles para participar, por lo cual es importante que ustedes tengan en cuenta esto para el envío de las evidencias que deban hacer. Entonces, una vez ingresen al componente formativo, ustedes se van a encontrar en ese punto con la introducción. En ella van a tener allí un espacio para que ustedes puedan participar observando cuáles son las temáticas. Es un resumen básicamente de lo que van a tener en el componente. Ahora bien, en la primera de las secciones van a tener lo que tiene que ver con las categorías gramaticales básicas. En este caso es un concepto que debemos tener en cuenta más que nada porque aunque nosotros lo utilizamos todos los días y puede que muchas personas tengan muy claro el tema, hay otros que a pesar de ello no necesariamente van a tener
todas las ideas claras acerca de dónde viene lo que utilizamos. Y pues en este punto vamos a encontrar unas ciertas diferencias de base entre cómo se utilizan estas categorías en español y cómo se hace en inglés, por lo cual es importante que ustedes puedan diferenciar para que al momento de utilizarlos, pues tengamos claros esos conceptos. Son pequeñas ideas que les van a servir a la hora de ustedes desarrollar su propia expresión y comprensión en inglés. Es solamente para aclarar precisamente ciertos puntos. Y es que no todo lo que utilizamos necesariamente en español nos lo sabemos, digamos, en detalle. Para utilizarlo, sí, claro, pero no siempre al momento de saber de dónde viene. Y pues muchas veces hay cosas que en inglés se nos dificultan, no porque sean complicadas, sino porque en realidad no conocemos el concepto. Les voy a poner un ejemplo. Yo puedo decir, yo voy con ella, pero yo no puedo decir, ella va con yo. Debo decir, ella va conmigo, pero ese migo no hace parte de nada que nosotros podamos explicar. Si una persona que no habla español nos pregunta, ese migo del conmigo, ¿de dónde sale? ¿De dónde viene? La mayoría de la gente en realidad no tiene una respuesta sencilla para dar. Simplemente nos acostumbramos a que así funciona y así lo utilizamos. Entonces, hay que tener pendiente esa parte porque hay ciertas cosas en las que al momento de utilizarlas en otro idioma nos parecen raras o difíciles, pero cuando entendemos que en español hacemos algo similar, nos termina siendo hasta más fácil. Pues bien, las primeras categorías gramaticales que vamos a observar son los artículos y los sustantivos. Primero miremos en español. Cuando vamos a ver los artículos en español, tenemos categorías en las cuales los artículos se pueden organizar de acuerdo si son definidos o indefinidos. No es lo mismo decir dame la silla que dame una silla. Una silla se referiría a cualquiera, mientras que la silla implica que la otra persona sabe a cuál me estoy refiriendo. Y es algo a tener muy en cuenta en ese punto. Entonces, en esa parte vamos a tener presente ese caso. Ahora, los artículos pueden ser singulares o plurales, dependiendo de si hablo de una sola persona u objeto, y también pueden ser masculinos o femeninos. En español, todas las cosas van a ser o masculinas o femeninas. Eso incluye no solo personas, sino objetos, animales, lugares que van incluidos en esa categoría. Adicional a ello, tenemos los sustantivos en los cuales precisamente son las palabras con las que determinamos de forma general o de forma específica cuáles son esos objetos, personas, lugares, animales de los que hablamos. Ahora, al mencionar esta parte en inglés, debemos mirar precisamente cuáles son los artículos definidos y cuáles son los artículos indefinidos. Para la parte del artículo definido, solamente vamos a encontrar uno y es el artículo de. Eso significa que esa palabra de puede significar el, la, los, las. Dependerá en ese caso de cuál es el contexto o de qué estoy hablando específicamente para mirar la equivalencia en español. Pero ¿qué pasa? Que en inglés no hace falta diferenciar en ese caso entre singular y plural. Utilizo el mismo artículo. Si digo the lemon, el limón, the lemons, los limones. Ya la palabra lemons, al tener la S, me está indicando que es plural, por lo cual no cambia el artículo. Pero tampoco se cambia en género. Si digo the cat, significa la gata. Si digo the cat, puede significar el gato también. Allí dependerá del contexto sobre de cuál gato o gata estoy hablando para saber precisamente.
Entonces no es algo que sea urgente, digamos, en esa parte para diferenciar, por lo cual no se coloca un artículo como tal. Llegados a este punto, es bueno recordar, porque ahorita lo mencionábamos, que en español hay artículos masculinos y femeninos, pero en inglés la parte de diferenciar masculino y femenino es básicamente exclusiva de las personas. En el caso de los objetos, lugares, no se hace diferenciación entre masculino y femenino. En el caso de los animales, para la mayoría de los casos tampoco. A veces con ciertas mascotas o animales de granja se puede hacer diferenciación, pero depende más que nada del contexto. No todo el mundo lo hace, no, para que lo tengan en cuenta, por lo cual no es necesario tener tantos artículos como en español, que hay 8 de ellos en total, 4 que son determinados. En inglés con uno solo basta para esa parte. Allí tenemos, por ejemplo, I need the biology book and the summary sheets. Si necesito el libro de biología, las hojas de resumen, allí queda explicado. Al indicar de en esa parte significa que estoy hablando específicamente de un libro como tal y de unas hojas como tal. Ahora, cuando paso a los artículos indeterminados, en esta parte vamos a tener aquí dos artículos indeterminados, que son a y an. Para este caso, no hay una diferencia nuevamente entre singular, plural, masculino, femenino. Sin embargo, estos artículos son singulares. La única diferencia que hay entre ellos es si el sonido que sigue es sonido de consonante, utilizo a, o si sigue el sonido de vocal, utilizo an. Esto se hace simplemente para que las cosas suenen mejor. Usamos a potato, a hotel, a university. University, aunque se escribe con U, esa U de allí suena como una Y en español, university. Entonces, bueno, por eso utiliza a. Mientras que los de la derecha dicen an onion, an hour, an umbrella. Para ellos suena más feo decir a onion, a hour, a umbrella. Pues bueno, tiene cierto sentido en esa parte. Es como, por ejemplo, cuando en español decimos agua fría, lo cual indica que la palabra agua es femenina, pero no decimos la agua, decimos el agua. ¿Por qué? Porque en ese caso suena mejor, simplemente. Entonces, todos los idiomas hacen eso. No se preocupen por esa parte. Ahora, como ya mencionamos aquí y vemos en el ejemplo, al hablar de este tipo de artículos indefinidos, normalmente hablan de una sola cosa. No hay como tal un artículo indefinido plural, aunque la palabra some puede utilizarse en ese contexto para referirse a objetos en plural. Así que some sería como el equivalente de unos, unas, aunque también puede significar algunos, algunas. ¿Qué diferencia hay? Bueno, ya dependerá del uso, pero si digo unas papas o algunas papas, ¿qué tanta diferencia puede haber? Ya eso queda de parte de cada quien. Bueno, así lo pueden utilizar para ese caso. En cuanto a los sustantivos, creo que allí sí no hay mucha diferencia. Ya dijimos que sirven para referenciar específicamente personas, animales, objetos, lugares, de los cuales obviamente hay muchas categorías, pero debemos tener en cuenta que hay sustantivos que son comunes y otros que son propios. Algunos que, por ejemplo, si yo digo la palabra man significa hombre, puedo referirme a un hombre, uno de los miles de millones que existen en el mundo. Pero si digo, por ejemplo, William, estoy refiriendo entonces a un hombre en particular. E incluso si hay varios hombres que pueden tener ese nombre, muy usualmente significa en contexto que me estoy refiriendo a uno en particular. Si digo cat, que es un gato, pero si digo Max, estoy refiriéndome a un gato en específico. Si digo city, una ciudad, pero si digo Rome, Roma, pues Roma solo, bueno, hay varias Romas, pero la que todos conocemos es una sola y es muy común.
que todo el mundo sepa precisamente cuál es, por lo cual se vuelve algo más específico. De esa manera, pues funcionan los sustantivos como para que tengamos allí la diferencia, recordando que tanto en inglés como en español hay sustantivos que utilizamos de forma común, pero también sirven específicamente. Si digo, por ejemplo, doctor, el doctor. Doctores hay muchos, pero a veces cuando hablamos con el doctor directamente le decimos, doctor, mire que necesito esto. Sí, sí, también lo hacemos. No es algo grave en esa parte y pues también ocurre en inglés. Para este caso, cuando terminen esta sección, van a tener allí en el componente formativo una actividad didáctica. Ustedes la pueden hacer. Es una actividad de opción múltiple. Recuerden que no es calificable. Es solo para que ustedes revisen si han tenido claro el tema que están viendo en ese caso. En esa parte van a tener unas preguntas en las que van a completar justamente hablando de artículos y sustantivos con la palabra que más encaje en la frase. Traten de observar, seleccionar la opción, le dan clic a enviar y allí les va a decir si lo hacen correctamente o no. En caso de que de pronto no acierten del todo, allí pueden revisar cómo les fue. Recomendación, si las cosas van muy difíciles a ese punto, volver a mirar los temas que hemos visto hasta el momento. Eso les sirve precisamente para saber antes de avanzar, validar que todo esté claro, que todo esté acorde a lo que esperamos que es que ustedes aprendan en esa parte. Bueno, ya habiendo visto esta sección, podemos pasar a lo que es el uso de la persona gramatical. Cuando hablamos de la persona gramatical, nos referimos precisamente a poder hablar de quienes hacen parte de las distintas acciones que nosotros mencionamos. Para esta parte vamos a tener justamente la referencia sobre los pronombres sujeto. Eh, en este caso, cuando hablamos de pronombres, en español lo más común es enfocarnos justamente en ese tipo de pronombres que son sujeto de la frase. Sin embargo, ya después aprenderemos, hay otros tipos de pronombres que podemos observar. Por ahora vamos a enfocarnos en estos que justamente son los que nos interesan antes de proceder. Cuando hablamos de pronombres, los pronombres pueden venir de acuerdo a la persona gramatical. En este caso tenemos en pantalla los pronombres de primera y segunda persona. ¿A qué se refiere primera y segunda persona? Bueno, cuando yo hablo, yo soy la primera persona. Cuando usted me escucha, usted es la segunda persona. Eso es el orden de ideas que se suele tener en este caso. Para la primera persona en inglés utilizamos el pronombre I, que significa yo. Vale decir, y siempre digo la nota, y ahí es donde tengo en cuenta si los estudiantes han estado pendientes. La palabra I, el pronombre I que tenemos allí es una sola letra y se escribe siempre en mayúscula, así no esté al principio de la frase. Es una palabra muy particular. El inglés tiene ciertos detallitos con las mayúsculas, pero este es muy importante, especialmente si ustedes van a utilizar el inglés algún día en un contexto profesional, de estudio, de trabajo. Es importante que sigan esa norma. El pronombre de segunda persona es you, que puede significar tanto tú como usted. Como veremos ahorita, hay expresiones o frases que son más formales o más informales, pero el pronombre como tal no hace diferencia en ese caso. Ahora, como ya hablamos de primera y segunda persona, en este caso pasamos a hablar de la tercera persona. Si yo soy la primera persona y usted es la tercera persona es todo aquel que no esté en la conversación, para tener en cuenta justamente ese contexto. Entonces, en esa parte ya sería hablar de él, de ella, de Fabio, de Marta, del perro, del gato, de la ciudad. Siempre que mencione una persona, un objeto, un animal, un lugar que sea solamente uno, me estoy refiriendo a una tercera persona. Para ese caso,
los pronombres van a tener en tercera persona un total de tres. Tenemos he y she, que son él y ella. Como les expliqué hace un rato, los pronombres masculino y femenino solamente aplican a personas. Cuando pasamos a hablar de animales o de objetos, entonces utilizamos el pronombre it. Allí aparece traducido como eso. Sin embargo, puede significar tanto él como ella si nos referimos a traducciones o equivalencias. Por ejemplo, allí aparece la frase The dog eats a lot. El perro come mucho. Pero si en vez de decir el perro utilizo un pronombre, digo it eats a lot, it se está refiriendo al perro. Por lo cual, en ese caso, it traduce él. Él come mucho. Ay, mira, ahí está el perro. Uy, él come mucho. Ahí no voy a decir he eats a lot. Bueno, sería posible, algunas personas de cariño utilizan he y she para sus mascotas en inglés, pero no son todos. No significa que el que usa it es que no quiera la mascota. No, 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 tampoco. Es simplemente cuestiones de costumbres, algunos por cariño, pero lo común es utilizar it porque me estoy refiriendo a un animal, no a una persona. Por lo cual en ese caso ese él se traduciría como it. Entonces, utilicen ese pronombre siempre que se refieran a todo lo que no es personas y siempre que sea una sola. Miren que en estos casos estamos hablando en singular. Ahora, para plural, que ya vamos al caso, vamos a tener también primera, segunda y tercera persona, recordando en este caso tenemos we, que traduce nosotros o nosotras. You nuevamente aparece aquí. En este caso, you significa ustedes. ¿Cómo hacemos para diferenciar, profe? Si usted dijo que you significa tú y usted, ahora también significa ustedes. ¿Sí? Y allí toca por contexto mirar de quién habla. Es un punto en el que hay que estar ahí un poquito pendiente. Y they significa ellos o ellas. Ya ese sí en general para hablar de objetos, personas, animales. Como les dije, van a encontrar la advertencia de que el pronombre I siempre va en mayúscula, no importa si va en medio de la frase. Allí dice, por ejemplo, My friend and I are teachers. Mi amigo y yo somos profesores. Ese I no va iniciando la frase, va en la mitad, pero aún así debe ir en mayúscula en todo caso. Recuerden, y allí van a tener el análisis cuando ustedes estén estudiando el componente formativo. You puede significar tú, usted y ustedes. It, como decíamos, puede significar él o ella, no pasa nada, pero no deben traducir él y ella como he y she si se están refiriendo a objetos o animales. Muy pendientes con esa parte, mientras que they, que es tercera persona en plural, no tiene problemas con utilizarse para personas, animales, lugares, etcétera. Y algo muy importante que deben tener en cuenta antes de que pasemos a ver cualquier otra cosa, recuerden que en inglés las frases deben tener un sujeto. En español es opcional, vale decir. En inglés sí es muy, muy, muy necesario. Entonces, en este caso, vamos a tener, por ejemplo, si yo digo, yo como pizza todas las noches, puedo decir, como pizza todas las noches. Se sobreentiende en el contexto que estoy hablando de mí mismo. En inglés no hay esa diferenciación, por lo cual es importante que agreguemos el sujeto. Diga, I eat pizza every night. No puedo omitir ese I al principio de la frase porque después la frase no se entiende. Eso es algo que en la medida que vayamos viendo cómo funcionan los verbos en inglés va a quedar bastante claro, pero en general es que los verbos no hacen diferenciación sobre el sujeto, por lo cual el sujeto debe ir escrito con un pronombre o con el nombre o un sustantivo que lo defina. Ese punto es invariable para frases afirmativas, negativas, interrogativas. Bueno, habiendo entendido eso, vamos a pasar a ver lo que tiene que ir en relación con el verbo to be. A algunos les da duro porque, qué difícil. Y sí, los comprendo. Hay que aprender ciertas cosas que debemos memorizar. Sin embargo, es importante recordar que el verbo to be, de hecho, es el verbo en inglés que funciona más parecido a los verbos en español. Y es porque el verbo to be hace algo que la mayoría de verbos en inglés
no hace. Y es en esa parte referirse a lo que tiene que ver con la conjugación. Así como ahorita decía en la frase yo como pizza todas las noches, ese como es del verbo comer. Y ese verbo comer tiene distintas formas. Como, comes, come, comemos, comen. Esas distintas formas nos permiten saber, con solo mirar el verbo, si estamos hablando de mí mismo, de otra persona, de alguien más, de uno o de varios. Las terminaciones que tienen el verbo nos lo indican. Y eso, ahí estamos hablando en presente. En futuro será comeré, comerás, comerán, comeremos, etcétera, etcétera, etcétera. En pasado comía, comías, comíamos. Son un montón de formas, solo que ya nos acostumbramos a todas ellas, por si acaso. Mientras que en inglés los verbos no suelen hacer esa diferenciación entre una y otra. El único verbo que hace algo parecido a lo del español es el verbo to be, el cual tiene tres formas de cambiar el verbo dependiendo sobre quién estamos hablando. Sin embargo, pues ya es obligatorio en inglés utilizar el sujeto debido a que lo común es que los verbos no diferencien con todas esas variantes de conjugación como lo hacemos en español. Para el verbo to be, la primera persona o el primer uso que vamos a encontrar es con la palabra am. Am se utiliza únicamente en primera persona. Es una conjugación, por lo cual siempre las frases para uno hablar de uno mismo siempre van a ir con I am si estamos utilizando el verbo to be, por supuesto. I am a scientist, soy un científico. I am in the lab, estoy en el laboratorio. I am from Colombia, yo soy de Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre vamos a tener ese contexto de que am va únicamente con I. Ahora bien, para variar un poquito la cuestión, tenemos el pronombre is, en este caso, el cual se utiliza únicamente para hablar de tercera persona, es decir, para hablar de una persona, animal, lugar, objeto que sea solamente uno. Por ejemplo, oh, he is an architect, él es arquitecto, estoy hablando de uno. Entonces utilizo is en ese caso. She is in court, ella está en la corte. Bueno, she is porque es solamente una persona. Oh, it is a dog, ese es un perro. Bueno, entonces utilizo it porque me estoy refiriendo a uno solo. Para los demás casos, para hablar en segunda persona o para referirme en plural, voy a utilizar are. Ya para esos casos va a aplicar simplemente are para el resto de situaciones. Me gusta explicar primero am, is porque son más fáciles de entender. Am es para hablar de mí mismo. Is es para hablar de una tercera persona y ya a partir de allí utilizo are para el resto de situaciones. Es el único verbo, como decíamos en inglés, que suele hacer esto de la conjugación. Ya para los demás, pues dependerá justamente del contexto de colocar el pronombre o un sustantivo para poder saber exactamente de quién es que estamos hablando. Muy bien, bueno, ya que hemos observado precisamente lo que tiene que ver con los distintos pronombres en esta parte, recuerden, ya que hay ciertas combinaciones que vimos de verbos con los pronombres que corresponden, vamos a tener en este caso lo relacionado con las contracciones. En la parte de las contracciones, ya esto en video lo van a poder ver cuando estén en el componente formativo, básicamente es una forma de acortar precisamente las palabras. Por ejemplo, cuando en vez de decir para qué decimos pa' qué, eso lo hacemos mucho en español, tenemos precisamente una forma más corta de decir todo. En inglés también existe, más que nada el inglés americano es el que aplica esta parte donde en ese caso
se reduce un poco allí la forma de decir las cosas. Básicamente, en vez de decir I am, podemos decir I'm. En vez de decir he is, his. En vez de she is, she's. En vez de they are, their. En vez de you are, your. Es lo mismo, solo que un poco más reducido. Es típico del inglés americano y pues no está de más conocerlos. No necesariamente tienen que usarlo ya directamente, pero sí es bueno que lo conozcan en esa parte. Es solo para cuestiones de facilidad. Como ya hemos visto cómo está precisamente la forma del verbo to be, vamos a mirar cómo se organizan las frases. El verbo to be tiene algo y es que se utiliza de forma un poco diferente al resto de verbos en inglés, pero observar precisamente esta organización de frases va a ser de mucha ayuda. Básicamente las frases afirmativas no tienen mayor misterio. Utilizamos sujeto, verbo y complemento. Si yo quiero decir que Gloria es ingeniera, digo Gloria is an engineer. No hay ninguna diferencia con el tipo de frase que ya hemos visto en su momento. Pero si quiero utilizar la frase negativa, en ese caso voy a agregar simplemente la palabra not después del verbo. Si quiero decir que Gloria no es ingeniera, digo Gloria is not an engineer. Allí queda inmediatamente la frase, es el mismo orden para esa parte. Podemos decir en ese caso, para utilizarlo para esa parte, simplemente agregando con la palabra not y ya con eso va a bastar. Allí van a tener algunos ejemplos. Podemos utilizarlos con o sin contracción dependiendo del orden de ideas. Si digo ella no es doctora, puedo decir she's not a doctor o she isn't a doctor. Ah, ellos no están en Cali. They are not in Cali o they aren't in Cali. Para ese caso hay dos tipos de contracciones. Una que va a ser con el verbo y otra que es con la palabra not, y dando la O en ese caso. Eso ya dependerá del uso. Ambas opciones son válidas, no se preocupen. Es bueno tenerlo en cuenta para las frases negativas. Bien. En el caso de las preguntas, lo que se va a hacer con el verbo to be es que el verbo to be va de primero. Normalmente, las frases que llevamos de esta forma en inglés suelen tener un equivalente, aunque en español ya casi no se usa. Eso de decir, ¿es Gloria ingeniera? Pero puede ser. En español tiene más opciones como para hacer preguntas. En inglés las preguntas suelen llevar primero un auxiliar. Ya después aprenderemos un poquito más sobre eso, pero básicamente el verbo to be es un verbo auxiliar en sí mismo, por lo cual no utiliza otro auxiliar. Basta con colocar primero el verbo y ya la frase se convierte en una pregunta. Entonces, para preguntar si Gloria es ingeniera, digo, ¿is Gloria an engineer? En español hacemos más es la entonación. Gloria es ingeniera y ya con eso hacemos la pregunta. Entonces, bueno, cada idioma tiene sus formas para esa parte. Ya dependerá de cada quien, pero si miran el orden, en realidad es muy sencillo de seguir al momento de hacer los distintos tipos de frase. Y para practicar esto específicamente, vamos a tener al final de esa sección una actividad didáctica en la cual ustedes van a escuchar algunas frases. Las frases las deben completar siguiendo precisamente lo que van escuchando. Van a escuchar palabras relacionadas con lo que hemos visto hasta aquí en el curso y ustedes las van a escribir. Luego le dan clic a verificar para revisar que lo hayan hecho correctamente. Bueno, pasemos a la siguiente sección, que es la de Greetings and Farewells. Allí van a encontrar distintos tipos de saludos, tanto formales como informales. En la parte de lo formal o informal, a veces hay algunos que no son, digamos, exactamente formales o exactamente informales, así que no se preocupen. Pero en general tenemos hello, que significa hola. Tenemos good morning, good afternoon, good evening, que son buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pueden utilizar nice to meet you para decirle un gusto conocerle. Pueden utilizar how are you, que es en general ni formal ni informal para preguntarle a una persona cómo está. Hay otros más, solo seleccionando como los más comunes, los que solemos ver
En ese caso, igual cuando ustedes estén en el componente formativo, como verán para cada uno de ellos, van a encontrar la equivalencia y también pueden hacer clic en ese iconito en forma de parlante que aparece allí para que ustedes escuchen la pronunciación y también la puedan practicar. Eso les sirve para ustedes tener una referencia en su cabeza y si en algún otro contexto escuchan esa frase, ya saben cómo suena, ya saben qué significa. Y también les sirve para ustedes practicar a pues la forma en la que ustedes lo van a decir. En los saludos informales podemos encontrar hi, que es un equivalente de hola, este sí es más informal definitivamente. WhatsApp, de ahí viene el nombre de la aplicación para preguntar qué ha habido de nuevo, qué pasa. Podemos decir, oh, long time no see, tiempo sin verle. Podemos decir, how's everything, para preguntarle a una persona cómo va todo. How are things, cómo van las cosas. Ya depende allí de lo que la persona quiera decir. En cuanto a las despedidas, podemos utilizar goodbye para decir adiós, good night para decir buenas noches, take care para decirle a la persona cuídese o cuídate, depende cómo sea el caso. Podemos decirle have a good day para que tenga buen día, have a great day para que tenga un excelente día o un grandioso día. Son formas de hablar. Algunos incluso son tan formales que son más que nada escritos como farewell o I look forward to seeing you again. Eso no lo van a escuchar en una conversación así nomás. Ahora, hay despedidas más informales como bye, bye bye para decir adiós, see ya, que es una forma de see you, pero un poco más relajada. Puede ser see you later, con see you podemos hacer combinaciones. See you later para decir nos vemos más tarde o hasta luego. See you tomorrow para decir nos vemos mañana. See you on Monday, nos vemos el lunes, etcétera. Allí sí hay distintas opciones para esa parte. Eh, para este caso podemos tener aquí también I'm off para decir me voy. I've gotta go para decir me tengo que ir. También lo utilizamos para las despedidas. Un punto importante, si han estado atentos allí, van a encontrar que las expresiones good night y good evening, las dos traducen buenas noches. Usualmente evening en inglés es el tiempo entre el atardecer, cuando va anocheciendo, hasta el momento de acostarse y night es normalmente el tiempo ya en el que uno está durmiendo. Sin embargo, pues en español las dos hacen parte de la noche, así que traducen buenas noches, pero se utiliza good evening como un saludo debido a que es el que ocurre primero y good night usualmente ya se utiliza para la despedida. Allí van a encontrar esos ejemplos que ustedes pueden mirar en el componente formativo para observar precisamente esas expresiones en contexto. También como ahorita veíamos, tenemos I've gotta go, que decíamos que significa me tengo que ir. De esa expresión, pues tiene distintas formas en las que la podemos hacer como contracción. Es una expresión bastante informal, por lo cual en las expresiones informales es normal que ocurra esta clase de cosas. Bien, al final de esta sección también van a tener una actividad didáctica, esta es un poco diferente. Van a tener una conversación en la cual ustedes van a tomar las palabras de la derecha, las arrastran con el mouse hacia el espacio en el que ustedes consideran que debe ir. Muy bien, pasamos a la sección de vocabulario. Aquí hay varios ejercicios que ustedes pueden hacer para ir agregándole más palabras a su conocimiento. Lo primero que van a encontrar es un video sobre el abecedario. Ese es bastante similar entre ambos idiomas. Les recomiendo tener en cuenta los sonidos de vocal, ya que en inglés son A, E, I, O, U. Y muchas veces las vocales suenan así de esa forma en las palabras, otras veces suenan como las decimos nosotros. Ya cada quien lo irá practicando, pero es bueno que recuerden que en inglés hay un poquito más de variedad de sonidos de vocal, por lo cual es importante conocerlos. También van a tener unos ejercicios que les recomiendo, aunque no les salgan perfectos, no pasa nada, pero sí traten de practicarlos. Allí van a tener un poquito de escucha para diferenciar cómo suenan las vocales cortas y las vocales largas en inglés, como para que estén allí
poquito más atentos en esa parte. Bueno, entonces para este caso, ya una vez practiquen esa parte, van a tener allí ciertos sonidos para escuchar. También la parte del sonido de la Y, cómo suena más como vocal o a veces más como consonante. Esto, como les digo, es para que ustedes empiecen a identificar los sonidos que van escuchando. No es algo que necesariamente les va a salir perfecto al hablar, pero en la medida que ustedes aprendan a comprender los sonidos, más adelante van a tener facilidad para ustedes hablarlos. Bueno, también tenemos la parte de los colores. Hablando de vocabulario, tenemos yellow, que es amarillo, orange, que es naranja, red, pink. Tenemos purple, que es el púrpura, morado. Existe violet también en inglés, hablando de violeta. Blue, que es azul. Green, que es verde. White, que es blanco. Tenemos black, que es negro. Brown, que es marrón. Tenemos gray, que es gris. Tenemos silver, que es plateado. Esto como por poner algunos de los colores que hay por allí, ustedes los puedan ir practicando. El color gray normalmente se escribe con A en inglés americano, con E en inglés británico. Es un pequeño detalle allí como para tener en cuenta, pero la pronunciación es la misma, por si acaso. Vamos a tener también los números. Les recomiendo muchísimo enfocarse en estos números que van hasta el 10. Allí los van a poder escuchar. ¿Por qué? Porque son los que más vamos a utilizar al momento de dar información. Miren que allí una de las diapositivas les va a mostrar que los números se suelen decir dígito por dígito. Si yo tengo este número de teléfono, uno en español hace como que 3, 10, 7, 89, 45, 14. Los vamos como agrupando. Mientras que en inglés se dan uno por uno. 3, 1, 0, 7, 8, 9, 4, 5, 1, 4. Entonces, si ustedes manejan los números del 1 al 10, ya pueden dar números de teléfono, pueden dar números de dirección, ya tienen una cierta base que les va a ayudar en ese caso. También van a poder escuchar los números del 11 al 19 y luego las decenas. Allí les recomiendo traten de escuchar, por ejemplo, practiquen para empezar con los que están relacionados con su edad. ¿Cómo digo mi edad? ¿Cómo digo la edad de la gente de mi familia? Ya más adelante vamos agregando más números. Allí les van a dar algunas recomendaciones de pronunciación, especialmente en esos números, tener en cuenta la entonación, ya que eso hace mucha diferencia. El número 13 es 13, el 30 es 30, el 14 es 14, el 40 es 40, el 15 es 15, el 50, 50. Y con esa diferencia de entonación, podemos empezar a comprender un poquito más fácilmente los números. Las centenas es fácil, simplemente un número del 1 al 9 y le agregamos la palabra hundred. En español no es tan sencillo porque aunque hay 200, 300, 400, no hay 500. El español tiene ciertas dificultades en esa parte. Entonces, bueno, allí van a poder practicar la parte de los números y al final de la actividad didáctica que van a tener en esa sección, van a escuchar algunos audios de palabras que hemos visto de vocabulario, traten de identificarla y las escriben en los cuadros que corresponden. Una vez ya hayan estudiado el componente formativo, repásenlo y cuando ya tengan claro el componente formativo, es allí donde les recomiendo que pasen a hacer ya la parte de la evidencia. Algunos incluso dejan las evidencias para el final del curso, estudian primero todos los componentes formativos. Es una opción, no pasa nada. Pero si ya estudiaron el primer componente formativo, ya muy probablemente estarían listos para hacer la primera evidencia, que es el test. El test, ustedes simplemente hacen clic en el título y le dan allí para entrar a hacer un envío nuevo. Tiene unas secciones. En la primera de ellas van a escuchar un pequeño diálogo, vocabulario bastante básico, y de cada pregunta ustedes van a seleccionar cuál respuesta encaja más con la pregunta de acuerdo a lo que acaban de escuchar. La segunda sección es para hablar de los artículos. Recuerde que ahorita vimos artículos definidos o indefinidos. Si hablo, por ejemplo, en la primera que es apple, manzana, ¿cuántas manzanas hay? Hay muchas.
solo sería una de las tantas, pero si hablo de la capital de Colombia, como dice la tercera pregunta allí, de esa solo hay una. Entonces miremos, utilizo un artículo definido, indefinido. Si es indefinido, sigue sonido de vocal o de consonante, que eso fue lo que vimos. La siguiente vamos a tener aquí una información con un texto. Ustedes van simplemente a seleccionar de ese texto la información que necesitan para completar las frases que se preguntan debajo. Luego en la siguiente vamos a tener unos espacios allí donde ustedes van a escribir palabras de vocabulario que están relacionadas con lo que vieron en el componente formativo. Este test se evalúa automáticamente. Si por algún motivo no lo logran aprobar, recuerden revisar un poquito más en su cabeza, repasar lo que acabamos de ver, volver a mirar el componente formativo y pues siempre van a tener la oportunidad de intentarlo de nuevo. Pero eso sí, para todos estos casos es importante que lo hagamos teniendo en cuenta que es mejor hacerlo cuando ya tengamos definitivamente todos los temas bastante claros en ese caso. Esto es en general como lo que teníamos para ver de las evidencias, de la evidencia, pues y el componente formativo para este caso.